religioso ya muy pronto. Monseñor Ángel Garachana cede su actividad, cede su agenda diaria apretadísima, por eso le agradecemos su comparecencia cuando le hacemos las invitaciones a frente. Ayer la conferencia episcopal emitió un comunicado, vale la pena que le recordemos hoy a toda la feligresía católica cómo, cuándo comienzan ya los cultos religiosos en las iglesias. Adelante allá en San Pedro Sula. Hemos publicado el protocolo de la Iglesia Católica para el culto, la liturgia católica. Es un protocolo que ha sido trabajado desde hace más de un mes. Creo que el primer texto que enviamos a una pequeña comisión de la mesa multisectorial es como del 8 de mayo. Y en diálogo con ellos se ha ido trabajando hasta llegar a este momento. De tal manera que pensábamos que ya se iba a abrir el día 1, pero las últimas indicaciones del gobierno nos señalan que esta semana, del 1 al 8, sea una semana de mentalización de los sacerdotes, de explicar a los fieles la normativa, de preparar todos los insumos en el templo, todos los requisitos, y que ya el lunes 8 podamos empezar con lo que llamamos la primera etapa de la apertura de los templos. Porque la Iglesia como comunidad de creyentes nunca ha estado cerrada, más bien ha estado muy viva en las familias, ahí se ha vivido la Iglesia doméstica. Esta primera etapa de las 4 que contemplamos es la más restrictiva, la que tiene más condicionantes. ¿Por qué? Porque solo se permite la asistencia a aquellos que según la normativa del Estado pueden salir. De manera que no es que se abren para que vaya el que quiera. En esta primera etapa solo aquellos que según su número salen al mercado, salen al banco, etcétera, que puedan ir también a la iglesia a rezar, a confesarse, a tener un tiempo de visita al Santísimo Sacramento y a participar en la misa según los horarios y según los templos que poco a poco se vayan abriendo. Así que es una medida muy restrictiva, pero creemos que cumpliendo los requisitos del protocolo no va a ser foco de infección y de esta manera a nuestros fieles que ya llevan 2 meses y medio sin poder participar en los sacramentos damos la oportunidad de alimentar también su vida cristiana con la participación en la liturgia de la Iglesia. ¿Los horarios quedan a discreción de cada párroco, monseñor? Los horarios de la misa quedan a discreción de cada párroco, pero la apertura de los templos estamos sometidos a los horarios que ponga el gobierno. El último comunicado habla de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Quiere decir que nadie puede poner una misa a las 5, porque entonces será a las 4 para que los fieles al terminar puedan llegar a sus casas antes de las 5. Ese horario lo pone cada párroco porque la realidad de las parroquias es muy distinta en el centro de la ciudad, barriadas marginales, zonas rurales. El párroco que conoce la realidad con sus fieles es el que determina los horarios más apropiados. Indistintamente del tamaño de la iglesia, ¿hasta cuántas personas se permitirá? Estamos siguiendo el criterio que ha dado el gobierno, pero el más restrictivo. Al comienzo hablaban de las 3 regiones y cómo la región 1, que es la menos poblada y la menos contagiada, puede participar la población en las actividades laborales hasta un 60%. Nosotros hemos asumido la más restrictiva, de manera que en esta primera etapa no puede nunca pasar del 20% de la capacidad. Una iglesia que quepan 100 personas bien sentadas, solo pueden asistir 20 y guardando la distancia de 1,5 metros, 2 metros, derecha, izquierda, de adelante y atrás. No han hecho ningún acondicionamiento. Le preguntaba, y no se olvide de lo que me iba a decir cuando lo interrumpí. ¿No han hecho acondicionamientos especiales en las iglesias? Sí, cada párroco, la
la decide y la aplica cada obispo. El protocolo es aprobado por la conferencia, Sí. pero luego cada obispo es el responsable en su diócesis y él es el que aplica. Hay algún obispo que ha dicho, yo voy a esperar 2 semanas porque la situación de mi diócesis me lo pide. Sí. Cada obispo entonces lo va aplicando. De acuerdo con los párrocos, según la situación. Hay parroquias de mi diócesis, de Tegucigalpa, que ya he visto, que están haciendo todos los preparativos, de manera que la colocación de las bancas, la colocación del pediluvio, la colocación para los gel, la señalización de las bancas para que haya uno y a los 2 metros el otro, la distancia en el pasillo para ir a comulgar, todos esos preparativos tienen que estar hechos durante esta semana para que cuando se empiece el día 8 esté todo organizado. Pero también te añado, Renato, que ya se han hecho lo que se llama como la experiencia. En Tegucigalpa, en una parroquia, digamos, de un cierto nivel y una parroquia completamente suburbana, se ha hecho la celebración para ver cómo se realiza y no ha habido problemas. Es decir, que ya se han hecho unas prácticas para ver si tal como lo tenemos organizado se cumplen los requisitos y el resultado ha sido positivo. ¿Usted ya determinó ahí cuántas misas diarias y en qué horarios, monseñor? Yo voy hablando con cada párroco, porque este párroco me dice, yo no voy a abrir esta semana, tengo que prepararlo todo. Voy hablando con cada párroco, con el párroco de la catedral, el párroco de San Vicente de Paúl, párroco de Medina, etcétera, y con cada párroco vamos concretando. Y si alguno me dice, ahora en mi parroquia no es el tiempo, yo lo que le insisto es, entonces no lo dejes estar. Tienes que formar a la comunidad, motivarlos para que se pueda abrir el templo. Con mucha prudencia en esta primera semana. No queremos de ninguna manera que sea como una asistencia masiva. No lo va a ser, porque solo pueden ir a la misa o a la iglesia aquellos que tienen el permiso de salir según el último dígito de su documento de identidad o pasaporte, etcétera. Por tanto, es un grupo muy reducido el que cada día puede asistir. Así que de ninguna manera habrá como aglomeramiento, que es una de las causas precisamente del contagio. Serán números muy reducidos, muy controlables y creo que no habrá problemas graves. De todas formas, estamos en comunicación para si en algún lugar surgiera un problema, que se me comunique para que lo hagamos lo mejor posible, porque nuestro deseo sí es abrir los templos, pero con mucha prudencia, con una manera muy restrictiva en esta primera etapa, con muchas garantías de que se van a cumplir las normas y no va a ser causa de un incremento de los contagios. ¿Algún sacerdote se ha enfermado de coronavirus, doctor? Perdón, es que estaba pensando en los médicos, estaba pensando en el tema que viene. Pero usted es un médico del alma. Usted es un médico del alma, así es. ¿Algún sacerdote se ha contagiado del virus hasta el momento? En San Pedro Sula sí ha habido un caso, pero un contagio muy leve y no tuvo ninguna consecuencia porque una doctora personalmente lo atendió y en vez de esperar al resultado del análisis, que desde que se lo hicieron le dijeron que a los 8 días volviera, en vez de esperar, la doctora vio que los síntomas eran claros y empezó el tratamiento. De manera que a los 2 días del tratamiento ni tenía fiebre, ni malestar, ni nada, pero ha cumplido todos los requisitos. No ha sido entonces un contagio grave, pero sí a los sacerdotes, todos los obispos les hemos indicado que tengan ese espíritu de servicio, de amor, de entrega, especialmente en la atención a los pobres, distribución de alimentos, pero que al mismo tiempo sean prudentes. Generosidad, entrega y prudencia, compaginar estos 2 aspectos. Fuera de ese caso en San Pedro, en el resto del país no ha habido ningún sacerdote caído o recuperándose en este momento. Que yo tenga conocimiento, no. O que me hayan comunicado los obispos, no conozco. ¿Cómo han estado? Cuéntenos un poquito de la vida de los sacerdotes en este confinamiento que ha habido en el país, monseñor.
Pues los sacerdotes han estado en sus casas, yo mismo aquí estoy en el obispado con otro sacerdote, de aquí no salgo para nada, solamente para la misa dominical en la catedral, sí confinados en nuestras casas, pero al mismo tiempo muy activos a través de estos medios y redes de comunicación social. De manera que los fieles han sentido que no están solos, que, como dijo el Papa Francisco a los sacerdotes de Roma, gracias sacerdotes de Roma, porque ustedes no han sido de esos que ven venir al lobo y se marchan y abandonan el rebaño. Hemos estado muy presentes en comunicación con los fieles, de manera que a través de la transmisión de las misas, por las radios o por Facebook, a través de mensajes, a través de oración, etcétera, una presencia muy sentida, animando, consolando a los fieles, insistiendo en el cumplimiento de las responsabilidades civiles, sociales. Ese es un aspecto que yo he pedido a los sacerdotes. Insistan a los fieles en que seamos responsables, que cumplamos la normativa, por amor a Dios, por amor al prójimo para no contagiarlo, incluso por amor a uno mismo. Y también han organizado en las parroquias con los grupos de laicos más entregados en el área social lo que es ayudas económicas, más que ayuda económica en efectivo, ayudas sobre todo con la alimentación. Ha habido toda una red de coordinación para que en las parroquias se diera como esa ayuda, que el pobre ayuda al pobre. Y hoy tengo un poquito y te ayudo a ti, mi vecino, esa ayuda de base. Pero al mismo tiempo nos han llegado diversas ayudas de alimentos que hemos coordinado su distribución en las parroquias y los responsables, los párrocos, con sus equipos de pastoral social. Así que la experiencia ha sido de encerramiento, pero ha habido una comunicación con los fieles y también ha habido tiempo, oportunidad de más oración, de orar, de estar cerca de Dios, de suplicarle. Yo mismo pues lo he experimentado, más tiempo de estar en oración y orando por este pueblo que Dios me ha confiado, porque en verdad este es el presbítero, el obispo que ama mucho a su pueblo, el que ora también por su pueblo, como hacía Jesús. Esta es así muy resumida la experiencia que hemos vivido en este tiempo de cuarentena, que ya son 2 meses y medio casi. Y a través de usted yo felicito a todos los sacerdotes, me consta, doctor, monseñor, el trabajo organizacional en las comunidades que han tenido los sacerdotes. Me consta, lo he visto, cómo tienen las bolsas con productos para entregárselo a la gente más necesitada. Lo que usted está diciendo, usted es un hombre de Dios, no tengo por qué decir yo corroboro o a mí me consta lo que está diciendo. Me consta por lo que he visto, es decir, no pongo en duda nada de lo que me está diciendo. He visto cómo han organizado a los municipios para enfrentar la pandemia. He visto a los sacerdotes cómo han estado palmo a palmo con los alcaldes y con los grupos que organizan en los pueblos, definiendo parámetros para que nadie se contagie. Y eso me conmueve, me alegra, me satisface ver esa actividad más allá de la oración, que básico lo hacen todos los días, ver ese compromiso de sacerdotes como el de mi pueblo. Mauricio Mayorga es un sacerdote que vino de Santa Ana, El Salvador, y ahí lo tenemos de cura en el pueblo, y con la bandera y con un compromiso enorme con la gente y con los más humildes. Así que todo lo que usted dice, yo lo he visto, por eso le digo a Honduras, me consta de ese compromiso, de esa actitud de los sacerdotes. Y ya para finalizar, monseñor Ángel Garachana, ¿cómo valora la forma en que hemos manejado la pandemia desde el sector público y el comportamiento que como sociedad hemos tenido? Bueno, hay una primera apreciación del trabajo del gobierno, porque, como decíamos en nuestro comunicado al comienzo del tiempo pascual, en este momento tiene que haber una dirección y coordinación. Creo que sí ha habido una dirección y la coordinación de tantos sectores. Ciertamente es mejorable, hay sus críticas
a la forma de llevarlo del gobierno, hay diversidad de opiniones, pero básicamente creo que hay una dirección, hay una coordinación con los otros factores. Un ejemplo es esto que se está llamando la mesa multisectorial, donde eso están diversas instituciones de todo tipo y se está dialogando en orden a unos protocolos diversificados según la naturaleza de la institución, sea el trabajo, sea el transporte, sea lo religioso. Entonces, hay esa actitud positiva y creo que hay apertura para ir aprendiendo y para ir mejorando. Los medios de comunicación hayan estado también, como se dice, al pie de la realidad, y como decía yo a los periodistas en el mensaje que les envié en el Día del Periodista, ustedes ahí encarnados en la realidad, viviendo la realidad, alegrías, sufrimientos, esperanzas de nuestro pueblo e informando. De hecho, pues son varios los periodistas que también se han contagiado. A ellos les envié mi saludo y mi oración. Ahí están, en primera fila de la información y de la formación, porque ustedes también van creando una manera de sentir, una manera de pensar. En cuanto a la ciudadanía, la obediencia a las normas que se han dado no ha sido igual en todos los sectores. Yo comprendo que no es lo mismo quedarse en casa cuando tienes una casa digna que quedarse en casa cuando apenas tienes casa, cuando son casitas muy humildes, muy pobres, en los lugares pues de los bordos, barriadas marginales, etcétera, un número grande de personas, mucho calor, sin aire acondicionado. Quedarse en casa es mucho más difícil y quizá aquí es donde está un poco la deficiencia, en que la obediencia a las indicaciones que se han dado, a mi parecer, no ha sido todo lo que se hubiera deseado. Ha habido fallos, ha habido limitaciones y de ahí que sigamos insistiendo en este aspecto, la responsabilidad social que tenemos todos, porque aunque hagamos protocolos, es decir, normativa, si no hay conciencia y responsabilidad personal, de nada sirve. Las leyes están ahí, pero lo decisivo es el comportamiento de las personas, la conciencia ética social de las personas. Y aquí es donde yo pondría la insistencia cada vez más. A todos los que me están viendo y escuchando, seamos responsables, cumplamos la normativa, pero no porque esté mandado o por miedo, cumplámosla por motivación interior, por convicción moral, porque mi comportamiento tiene influencia en el comportamiento de los demás. Así que yo uniría estas dos palabras, protocolo y responsabilidad personal social. Esta es mi valoración así brevemente de nuestra realidad. Ya la economía se abre a partir del próximo lunes, gradualmente siguiendo protocolos. Se están preparando nuestras empresas. ¿Ve con satisfacción o con cierta incertidumbre la apertura económica que tendremos ya? 20, 40% de planillas de trabajadores trabajando dependiendo de la región. Veo que usted conoce muy bien ese protocolo. ¿Cómo lo valora? Y con esta sí concluye, porque sé que usted va con su agenda y yo voy con la mía aquí en Tegucigalpa. Muy bien, el que se hayan abierto estas realidades y están los protocolos no deja de suscitar alguna preocupación. Es algo así cuando yo salgo a la calle y voy por San Pedro Sula. Bueno, tengo que tener cuidado, que cómo cruzo la calle, etcétera. Es decir, peligros hay. En la apertura, peligros hay. De ahí los protocolos para que no caigamos en el peligro, pero hay peligros. Estemos atentos a no caer en ellos y cumplir la norma. Si yo cruzo la Tercera Avenida por cualquier lugar, tengo el peligro de que me arrolle un carro. Pero si cruzo por el semáforo, bueno, tengo la seguridad, está en rojo para los carros, no va a haber ningún loco que me lleve por delante. Es decir, hay peligro, pero de ahí la vigilancia, no el temor, no el miedo, sí la vigilancia, la prudencia y la responsabilidad para que esta apertura no lleve a un crecimiento de contagio. Son las dos líneas, a mi parecer, que hay que equilibrar. La salud, el cuidado de la salud y la economía, el desarrollo, para no caer en una miseria, en grandes necesidades. Equilibrar las dos líneas. Creo que es posible, pero es posible desde una normativa, desde una prudencia y desde una responsabilidad. Muchas gracias, Monseñor Ángel Garachana, presidente de la Conferencia
Episcopal de Honduras, por hacernos este tiempito para Frente a Frente aquí de Televicentro. Que esté bien, monseñor, que esté bien. Gracias a ti, Renato, por esta oportunidad. Te he escuchado que te levantas con alegría, con entusiasmo. Me gusta que empieces el día con gran ilusión. A que también has dicho, y algunos días estoy un poco bajado. Eso nos pasa a todos. Pero así es. Cuando nos levantemos así, ánimo, empecemos el día dando gracias a Dios para cumplir nuestras tareas y así que cada día sea un día de gracia, un día de bendición y un día de amor a Dios y al prójimo. Gracias, Renato. Y no sé si le pasa a usted cuando tose así porque algo se trabó, ya queda uno, ¿estaré o no estaré? Ya con un cierto olorcito de cabeza ya uno piensa lo peor. Bueno, ya uno nos viene el pensamiento, pero ya está el tema que a continuación, desde el punto de vista médico y no desde el miedo. Ese es interesante, el programa de esta mañana. Así es. Hay que escuchar a los médicos. Muchas gracias. De la orientación del programa. Gracias a ti, Renato. Buen día. Gracias y buen día, monseñor Ángel Garachana.